abrimos un folder. Bueno, voy a buscar mi folder. De datos. Hacemos un folder dedicado para esta clase y hacemos un nuevo archivo. Y le ponemos, puede ser como este que está aquí, arrays.js. Si lo abrimos está vacío, ¿verdad? ¿Qué es esto que estamos instalando? ¿Por qué lo estamos instalando? Esto es un servidor de JavaScript, es lo que así lo llaman. JavaScript es un lenguaje que corre hoy en día en todos los dispositivos, desde la web, que por ejemplo voy a mostrarles que aquí si ya mismo podemos correr código JavaScript sencillo, como el típico alert, toda la vida. Aquí sale el alert. Hasta en el Internet de las Cosas. ¿Sí han escuchado lo que es Internet de las Cosas? Sí, algunos. ¿Ah? Si no instalas Node y intentamos correr aquí con Visual Studio, esto no te va a correr. Pero si no quieres instalar Node y quieres correr en el navegador, JavaScript en el navegador está perfecto. La ventaja de usar Visual Code es que, bueno, es casi como un entorno de desarrollo ahora. Entonces podemos hacer debugging y hacer otras cosas más interesantes. Igual, si se les complica, si digamos que la red está lenta o no sé, se les complica, se abren esta página de JS Fiddle. Y aquí pueden correr JavaScript en el navegador teniendo aquí un espacio para el HTML, CSS y JavaScript. Esto no lo vamos a ver todavía, solo JavaScript, pero aquí pueden correrlo. Le dan correr y ya se ejecuta lo mismo. Entonces ya vimos que podemos correrlo aquí en la herramienta del desarrollador, que esto es clic derecho. No, esto es F12, es una tecla. Bueno, lo que les quiero mostrar aquí, no tenemos que seguir eso así al pie. Lo que quiero mostrarles es que JavaScript está en todo lado. Está en las cosas que tienen conexión a internet. Por ejemplo, las refrigeradoras, hasta todos estos aparatos. Ahora venden hasta collares para perro que hacen tracking de dónde está. Muy posiblemente corren en JavaScript. El diseño móvil hoy en día se hace con JavaScript. Si no han escuchado cómo se programa móvil hoy en día, bueno, una tecnología demasiado usada es React Native. Y pueden hacer con JavaScript una aplicación que corra de forma nativa en un teléfono, un iPhone y un Android a la vez. Entonces son tecnologías que te ahorran mucho. Aprendes una cosa y te sirve para diferentes plataformas. En sí, JavaScript corre en todo. Eso es lo que tenemos que entender hasta ahora. Poco a poco vamos a entender cosas de aspectos de JavaScript, de por qué es diferente a los demás lenguajes, por qué no sirve. Hoy vamos a ver unas cuantas. Y bueno, esa es la principal razón ahorita. Si estamos aquí, eso es un array, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en algunos cursos anteriores, los vectores. Si lo ven, este funciona un poco diferente a los lenguajes fuertemente tipados que llaman. Un lenguaje como C++ no te permite hacer esto, una declaración así. Es un array de ejemplo, que tiene aquí el primer elemento, posición 0, es un entero, es un número entero. Este segundo es un string.
otro tipo de dato, ¿verdad? El tercero es un booleano, es un bool. Y este es otro array, un array de números. JavaScript es tan flexible que nos permite hacer todo esto. ¿Qué pasa si imprimimos esto? Voy a comentar todo este código. Cuando vayamos a escribir estas líneas, que espero que todos, ahorita les doy unos minutos para que lo copien, le damos F5. Bueno, aquí sale Node ya instalado, una vez que está instalado. Y aquí sale el mensaje. Hola. ¿Quién me dice por qué aquí dice hola? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dice hola? Y no dice true. Ese es el array de toda la vida. La única diferencia es que tiene diferentes tipos. Posición 0, posición 1, 2 y 3. Esos son los índices, lo que estoy escribiendo aquí. Porque ya escribió el índice 1, que es donde están los... Ajá, muy bien, muy bien. Esa instrucción de aquí, no se preocupen, solo es la instrucción para imprimir en pantalla, como lo habrán visto en otros lenguajes. Si lo vieron en C++, el cout. Si lo vieron en Java, es el print, creo, o write line, no recuerdo. En JavaScript es console log. Es la instrucción, ese es el hola mundo de JavaScript, pero con un array. Voy a poner hola mundo para ser clásico. Ok. Así funciona un array, ¿verdad? Es por índices. Tenemos un índice 0 para para la primera posición, y así sigue. Hasta este punto, ¿hay alguna duda de cómo funciona un array? Espero que no, porque se va a poner complejo. Entonces vamos poco a poco. Si, bueno, no quiero decir que no haya dudas, sino que ojalá que todas las dudas salgan ahora y todas las preguntas vayan saliendo en el camino. ¿No puede hacer un array de lo que sea? Sí, de lo que sea. ¿Qué pasa si ponemos aquí 4? ¿Cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4. Creo que aquí hay algo mal en todo esto. Hay un elemento de más. El 1 es el hola mundo, el 2 es el true, el 3 es este, y el 4 pues no existe, es fuera del rango. ¿Qué pasa si pongo 4? Explota. Undefined. No explota tal cual, retorna un objeto undefined. En JavaScript todos son objetos. Las funciones, cuando se asignan una variable, son objetos. Esto es una referencia a un objeto. Ahí vamos, cuando veamos objetos, vamos a profundizar en eso. Pero si queremos pintar esto de acá, pondríamos 3. Y se pinta todo el array. Ok. Eso es la lectura de un array. ¿Qué otras cosas podemos hacer con un array? Podemos insertar elementos, que es un push, como los push de Git. Eso es un push. Si hacemos push, agregamos un elemento más aquí, pero automáticamente, digamos, si lo que sea, se agrega aquí al final de la lista, al final del array. Veamos este ejemplo. Agregamos un número, ¿verdad? 7.
y se vuelve a imprimir esto. Vamos a correrlo. ¿Qué estamos imprimiendo aquí? No estamos usando índices, esta vez estamos imprimiendo el array completo. Todo el array se imprime. Si ponemos el array tal cual, todo el array sale. De hecho, esa es la razón por la que aquí sale todo el array completo cuando ponemos el índice 3. Aquí había un array completo dentro del array. Podemos meter los arrays que queramos dentro de los arrays. O vectores, o les podemos llamar como queramos. Ok. Entonces, ¿qué pasa si ponemos el nombre, la variable así, del array tal cual en el console log? Se imprime todo el array completo. Y el push insertó un nuevo elemento al final del array. Aquí está, 7. Y por último, veamos este otro. Este pop lo que hace es borrar. Elimina el último elemento del array. El último. En este caso es el 7. Entonces corramos. Y otra vez vuelve a su estado original. Ok. Entonces quisiera que copien este ejemplo y que se lo queden, porque es posible que lo vayamos a ocupar con lo que se viene. Ok, demos unos, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, podemos continuar. Sí. Ok, en el año 1780, por ahí, había un profesor que estaba bastante aburrido y no quería que los estudiantes lo molestaran. Entonces les puso una tarea a todos. Cuéntenme todos los números que hay desde 1 al 100. Esa fue la tarea. Les voy a poner una tarea así. Pero al día de hoy, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo contaríamos todos los números que hay del 1 al 100? Usando programación, ¿verdad? No vamos a contarlos uno por uno. Hacer una variable, digamos, que sea igual a 1 y hacer un núcleo for. Poner que, o sea, encima esa variable y hacer igual a 1. Sí, muy bien. Tienes que hacerlo. Y vamos a hacerlo porque vamos a aprender algo de cómo funcionan los ciclos y cómo vamos a recorrerlos. Y de los algoritmos en general. Pero primero tenemos que hacer eso. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Después lo voy a hacer por acá. Y vamos a analizar ese algoritmo. Ok, voy a hacerlo aquí el ejemplo. Sum for let e Ahora sí. No estaba contando el 100. Ok. Hasta ese punto, algunos pudieron llegar a este punto. Igual, si no, pueden copiar el ejemplo también, no hay problema. Si lo hicieron así o no sé si hicieron otra cosa. ¿Todo bien? Esa es la típica forma de contar del 1 al 100. Vamos a hacer lo que sería hacerlo a pie.
Eso que puse aquí es un breakpoint. Si han usado esta herramienta alguna vez el debugger, ¿no? Ok, entonces esto igual, si se pierden, queda grabado, estoy grabando toda la clase. Si le dan clic a la par del número, se pone ese botón rojo, eso es lo que hay que hacer, es un breakpoint. ¿Para qué sirve? Para que cuando corra, la ejecución se detenga. Y podemos ir paso a paso en tiempo de ejecución viendo qué valor tienen las variables. Es demasiado útil para detectar problemas en un algoritmo. De hecho, por eso se llama debugger, porque el bug es un escarabajo, es un bicho. Un bug es un bicho. Y la historia es esa, de que la historia de toda la vida, de que antes las computadoras eran enormes y cuando había problemas normalmente era un bug, era un bicho que se había metido y había alterado los componentes. Hoy en día eso es lo que es equivalente, eso es hacer debugging, eso es quitar bichos en el código. Vamos a usar esto que está aquí arriba, que es para ir un paso a la vez. Este otro es este es para brincarnos todos los pasos. Voy a darle este de acá, que es ir paso a paso. Counter tiene 0 de valor. Y tiene 0. Es la primera iteración de este ciclo. Le damos F11 y se corre esta línea. Ahora counter tiene 0 porque fue 0 más 0. ¿Qué pasa en la segunda iteración? Aquí comienza a sumar. El i ya se incrementó aquí en i++. Entonces i ahora vale 1. Bueno, aquí vale 0 todavía. Ahí está, ya vale 1. Bajamos aquí y counter sigue siendo 0. 0 más 1 es 1. Eso se va a repetir. Ahora counter es 1. Y vamos incrementándole 1 a counter en cada iteración. 2. Es más, aquí creo que puedo poner counter. No. This. En el watcher. Counter. Aquí en el counter en el watcher vamos a ver eso. 6, 10. Ahí va incrementándose. Estamos sumando todos los números. Ya aquí el IVA por 7. Le estamos sumando a 21, 7, a 28. Y así va incrementándose. ¿Cuántos pasos está haciendo esta operación para terminarse? No tienen que decirme cuántos pasos, se pueden decir n, porque 100, ahorita es 100, pero no siempre va a ser 100, puede ser 1.000.000. Entonces, la complejidad de este algoritmo es que toma 100 pasos para hacerlo. No sé en tiempo de ejecución cuánto será esto, exactamente dependerá del rendimiento del CPU que tenga esa máquina. Si durara un segundo haciendo una operación, pues durará 100 segundos haciendo 100 operaciones. ¿Es esta la forma más eficiente de contar esos números? Puede que no haya otra, pero sí hay otra. Y por eso les contaba esa historia del año 1780, que estaba ese profesor pidiéndoles a los estudiantes que contaran los números para que no los estuvieran molestando. Porque resulta que un estudiante llegó y hizo esto. En vez de hacer toda la cuenta, hizo algo como esto. No hizo esto. Eso. Nada más llegó aquí, agarró dijo 100, el contador, vamos a la respuesta. 100 multiplicado
por 100 más más 1 dividido entre 2. Curamos esto. Imprimamos. Uy, esto es acá. Segundo. ¿Por qué está fallando? Respuesta. ¿Cuál es el valor que tiene respuesta? 50-50. Esa es o no es la cuenta de todos los números del 1 a 100. ¿Quiénes lo hicieron? Sí. Ok. ¿Cuántos pasos nos tomó resolver este algoritmo? 1. Entonces sí hay formas más eficientes de hacer las cosas, muchas veces. Y la matemática nos respalda para hacerlo. No. ¿Perdón? LED para que sea el lenguaje. El tradicional, digamos, es el var, que es una variable, es una declaración de variable. Es más, podría dejarlo así y JavaScript lo va a entender. Va a decir, respuesta es 5050. 5050. JavaScript nos deja hacer eso. El usar let en JavaScript es una forma óptima de declarar variables. Porque este for de acá tiene un let y no tiene un var, o no tiene esto otro que usé antes, que es quitarle el let. Porque solo me interesa que exista dentro de estos paréntesis, dentro de este contexto. Cuando salimos de aquí, no quiero que ya se borre esa variable de la memoria RAM. Sí, es una forma de limpiar la memoria RAM, porque eso se almacena en RAM. Y eso es tan flexible y tan abierto a modificaciones, a posibilidades, que si usted lo deja así, si usted hace este for de esta forma, esta variable seguirá existiendo por todo el sistema durante todo el tiempo de vida. Y si lo hacemos como var, se termina el for y aquí todavía seguirá existiendo la i. Entonces el let es el que me reduce el alcance de la variable a solo existir dentro de esa estructura. Puede ser una función o un ciclo, sí, o cualquier condición. Okay. Entonces, volviendo a esto que pasó aquí, ¿cómo llegó Gauss, que se llamaba ese estudiante, a esta conclusión? Tarea para la casa, porque no. Pero la próxima semana lo vamos a ver. Pero sí quiero que eso sea una introducción para ustedes de este curso. De eso se trata el análisis de algoritmos y las estructuras discretas. Que de aquí les voy a llamar estructuras de datos, porque yo no soy matemático y no vamos a profundizar en la matemática detrás bueno, tal vez en esta sí, pero en las demás no, de las estructuras que vamos a ver, sino la implementación en código. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque vamos a movernos a analizar la complejidad del tiempo y el espacio de un algoritmo, que es lo que viene. ¿Cómo vamos a sacar? ¿Si ocupamos más tiempo para copiar el ejemplo? ¿Sí, no? Ok, no. Les voy a poner, lo que les voy a poner la próxima va a ser, no sé cómo, pero un botón para que me digan que sí, que no, porque creo que están más acostumbrados a darle clic a un botón que a responder. Ok. Qué genial.
Ok, muy bien. Bueno, ¿qué aprenderemos en este curso? Dominar el concepto de complejidad algorítmica, evaluar qué tan eficiente es un algoritmo y aprender a seleccionar algoritmos basados en consumo de recursos. Segundo. ¿Por qué deberías aprender análisis de algoritmos? Puedes crear software más eficiente a través de la selección de algoritmos y es un skill necesario para las entrevistas de trabajo, que es lo que les venía diciendo desde la vez pasada. Muchas de esas preguntas se hacen en entrevistas y voy a hacer esas preguntas que son una barrera para que muchos consigan el trabajo. Entonces, también tiene doble propósito. Vamos a hacer un proyecto pronto que va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer una colección de algoritmos donde cada algoritmo cuente con su propio análisis. Y eso es lo que les decía la vez pasada, que no tenía ni el programa hecho y que se lo ha robado la profe. Que el programa dice que el primer tema es recursividad. Y no podemos brincar a recursividad sin entender varias cosas. Que están las variables que son de tipo valor y los de tipo de referencia. Para poner un ejemplo, esta que hicimos ahora es de tipo valor, o tipo valor es un entero es igual a 0, o sea, es un tipo valor. Un tipo de referencia es otra cosa que vamos a ver cuando veamos el tema de referencias circulares. Ahí vamos a ver recursividad, pero no podemos brincar de golpe a esto si no tenemos estas herramientas antes. Ok, entonces ese proyecto va a ser un repositorio de algoritmos, los trabajaremos en la clase, otros podrás realizarlos en casa. Determinaremos qué tan eficientes pueden ser estos algoritmos. ¿Cuáles son estos algoritmos? Creo que los tengo por acá. Sí, vamos a ver recursividad, pero como ves, poco a poco, sin saltar de una vez a recursividad, porque básicamente, ¿qué es eso? O sea, si no he permitido palabras, ¿qué es? Es una función que se llama a sí misma. Sí. De hecho, mira, te vamos a dar el ejemplo más sencillo de recursividad que voy a tener por acá. Un segundo. Esta es una función recursiva, por así decirlo. Este es un algoritmo recursivo básico. Es un array de estos enteros y hacemos push del mismo array. No, recuerda que en esta parte de acá, aquí está añadir un elemento al final del array, es la función push. Sí. Claro. Sabemos que A es una variable constante. Ajá. ¿Qué es este punto? Lo que no sabemos aquí que es el punto, ¿verdad? Es un operador que te permite sacar las propiedades sí. ¿Qué es A? En JavaScript es un objeto. Y un objeto tiene propiedades. Ajá. Es un objeto tipo array que tiene 3 elementos. Y como es un objeto, los objetos tienen propiedades, tenemos una propiedad push que ya viene integrada como parte de JavaScript, ya sabe qué es esto. ¿Qué pasa si copiamos esto vamos a usarlo en el navegador para que
pasa algo más interesante. Voy a copiar este código aquí y lo imprimimos. ¿Qué se imprime? Un array que tiene otro array y tiene otro array, tiene otro array. Y no sé hasta dónde llegará esto. Sí, como lo que pasa cuando abro esto. Esto es un consumo de memoria infinito también, de espacio. Hay que analizar un algoritmo, hay que verlo por su complejidad de espacio también. ¿Ah? Sí, eso es recursividad. Cuando veamos recursividad vamos a hacer un break. Hay una condición que dice cuándo detener el bucle. Y es ahí donde hay que llegar. Pero no vamos a llegar de golpe a eso, porque no tenemos las herramientas para hacerlo. No, sí se entiende el tema, sí se puede entender así, pero sin las herramientas para cuándo usarlo o cuándo es mejor esto que otros casos, está difícil. Ok. Entonces volvamos acá. Sí, les estaba mostrando los algoritmos que vamos a ver en el proyecto que vamos a hacer más adelante. Todavía no se preocupen por eso. Les voy a dar tiempo cuando les diga que ya es el proyecto. Vamos a empezar aquí con esos algoritmos de acá, y algunos les tocará a ustedes hacerlos en casa y otros vamos a hacer acá. Y bueno, determinar qué tan eficientes pueden ser esos algoritmos. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la estructura de un algoritmo? ¿O qué es un algoritmo? No, ese contraste está feo. Es eso, básicamente es resolver un problema. Resolver un problema y son los pasos para resolver el problema. Ese es el algoritmo. Si seguimos ese ejemplo, tenemos una entrada, un dato de entrada y una salida. Aunque la salida es opcional, hay funciones o métodos que no tienen retorno. Y el proceso en sí, esto que sale aquí es la función, a lo que nos referimos, o el algoritmo en sí. El algoritmo es una secuencia de instrucciones y los algoritmos que se analizan tienen que contar al menos con datos de entrada. ¿Ok? Con los inputs. Sí, sí. Sí, como calcúleme la fecha. Sí. Ok. Aquí está el ejemplo básico del algoritmo. Es una función que se llama algoritmo. Recibe de entrada una variable de entrada, un parámetro de entrada. Aquí hace algún proceso que no nos importa todavía y retorna la salida. Y así se usa el algoritmo, ¿verdad? Esto mismo se hace en JavaScript. Si hacemos una función, esto mismo, si lo pudiera copiar, podemos hacerlo tal cual. Es como la función para copiar los números, copiar los números del 1 al 100, para sumar los números del 1 al 100. Vamos a usar esta que es súper eficiente, que es... no, vamos a usar el otro. Luego volvemos a eso. Función, sumar, números, y queremos que sume hasta n, donde
Vamos a ver el tamaño está aquí. Ok, ya es una función que sirve. Ahí me disculpan que me tomé un rato para hacer que sirviera porque no sé tengo que ¿cómo se dice? Desoxidar un poco. Esta función ya sirve. ¿Qué hace esta función? Suma, tiene de entrada n, que es el número de hasta donde yo quiero contar, y es lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora sumamos hasta n, desde 0 hasta n. Sumar números desde 0 hasta n, recibe el parámetro hasta donde queremos contar. Y podemos ir así viendo lo mismo que hicimos antes hasta ver el resultado. Que en la terminal, vamos a salirnos aquí. Otra vez. Es en el output. No sé, igual le voy a poner el breakpoint aquí para que veamos el resultado acá. Ah, bueno, es aquí el resultado de esa función. Ok, hasta ahí con ese tema de qué es un algoritmo, qué es una función. ¿Estamos claros? Sí entendemos qué es una función en JavaScript y ya sabemos cómo hacer funciones en JavaScript. Sí. Ok, genial. Y recuerden, cuando hacen una función en JavaScript, esto se lo pueden llevar de aquí y traer al navegador, le dan F12 y lo pegan acá. Y aquí les sale. Sí, es un lenguaje interpretado, no utiliza un compilador. El código se traduce en tiempo real y se traduce a máquina, digamos, a medida que corre. ¿Yo puedo usar solo JavaScript ahí o puedo usar cualquier lenguaje? ¿En el navegador? Esa es muy buena pregunta. Si me lo hubiera preguntado hace 10 años, le diría rotundo solo en JavaScript. Hoy en día sí se puede correr. De hecho, mi trabajo corro con C# en el frontend. Y se usa una librería que se llama WebAssembly, que traduce código de lo que a usted se le ocurra, a C++ si quiere, a código de navegador, que corre en el navegador. Es una magia ahí que te permite hacer eso. Y como 5 o 4 años. Sí, bastante. Pero ya muchas tecnologías lo adoptaron, entonces ya es casi como un estándar ahora usarlo, que es el WebAssembly. Bueno, el código nativo del navegador es JavaScript. Entonces, ese es el código el que se corre en JavaScript y así corren todas las páginas, incluso esas que están con WebAssembly, digamos. Veamos que eso es como una capa que nos permite hacerlo, pero al final se traduce a JavaScript porque el navegador lo ocupa es JavaScript. Digamos, tiene un motor adentro que entiende JavaScript, y así como Node, pero lo tiene instalado dentro del navegador.
Ok. Este es otro ejemplo que tenemos en la entrada. Aquí una variable de salida, que es donde va a estar el resultado. Alguna condición, algún ciclo, alguna función externa que llamemos y la salida. Bueno, ¿cómo elegir un buen algoritmo? Vamos a ver. Un problema y muchas soluciones. Existen muchos algoritmos que resuelven el mismo problema. Ya vimos un ejemplo con esto de contar números de 1 a 100. Para problemas más complejos existen muchísimas más soluciones y es parte de lo que vamos a ir viendo. ¿Qué evaluamos de un algoritmo? El tiempo y el espacio, estos dos aspectos. ¿Existe uno más importante que el otro? Si hablamos de JavaScript, sí. Porque JavaScript, como les decía, puede correr hasta el collar de un perro, puede correr hasta una refrigeradora y incluso ropa. Entonces, ¿qué pasa con estos dispositivos? Bueno, el uso más común, digamos, son los embebidos, dispositivos embebidos, como los Raspberries que usan los Arduinos, digamos. El JavaScript en esos aparatos no tiene mucho espacio, son pequeñitos, no tienen espacio para crecer sin medida. Una función recursiva así es pésimo para usarlas en JavaScript, porque no hay suficiente espacio. Pero a cambio de eso podemos utilizar el tiempo, podemos usar algoritmos que no importa que duren más, que sean más lentos, pero que se tomen su tiempo y que sean más eficientes en ese recurso. Una pregunta que tal vez no vale el tema. Ahorita tú dices eso que ya se puede estar hasta en el collar de un perro, va a necesitar siempre conectividad que ese collar del perro para poder ser rastreado, que son intereses como lo que va a hacer o cómo funcionaría. Bueno, es un ejemplo interesante. Existen los módulos en GPS que usted los puede comprar en eBay y valen como $10, no sé. Usted agrega un módulo GPS, le pone un controlador, puede ser diminuto, y ese controlador, digamos que ahí puede almacenar el registro donde está. Si quiere verlo en tiempo real, tiene que conectarse así a internet. Sí. Dependerá de la frecuencia y qué defines por rastrear, porque si quieres rastrearlo que se estalla en China, darse cuenta, se ocupa más complejo, ¿sí? Ok, el tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo del algoritmo es cuánto tarda el algoritmo, cuánto dura en cargar para terminar el proceso. Esa es la complejidad de tiempo. El espacio del algoritmo es cuánto espacio en memoria ocupa el algoritmo. Y aquí vamos a lo de la RAM. RAM sale Chrome ahí porque es el clásico. ¿Qué pasa con Chrome y su consumo de RAM? Creo que todos lo hemos vivido. Es aquí el rey de todos los procesos ahorita, con el consumo de RAM. Creo. Sí. Y solo tengo unos cuantos tabs. Si le digo que abra algo, así como para romperlo. Aquí vamos, a la luna. Eso que no he cargado todavía. Se pegó. Ok, eso es consumo de espacio. ¿Qué pasa con Google Chrome? Que consume demasiado espacio, pero es muy rápido. Esa es la ventaja que nos da cambio. Este algoritmo que utiliza el navegador para la forma que maneja sus recursos es sacrificar el espacio para darle mejor tiempo de respuesta al usuario.
Si ustedes instalan una versión de Chrome, creo que hay versiones light, esas versiones ya son más lentas, pero son óptimas, que no te van a consumir tanto espacio como las versiones que están para móvil. Pues un teléfono hoy en día tiene demasiada RAM, no sé, hasta 12 gigas o no sé hasta cuánto habrán, pero normalmente son versiones optimizadas del navegador para evitar eso, justamente, son más lentas, pero te dan mejor uso del espacio. Ok. Eso es lo que les preguntaba antes. ¿Existe algún aspecto a analizar que sea mejor que el otro? En JavaScript sí, que es el tiempo. Esto es el otro ejemplo de los dispositivos embebidos, como el del collar de los perros, que ocupan tener un mejor consumo de memoria, un manejo de memoria más óptimo, porque tienen poca. El tiempo es un factor más importante en JavaScript, que es de lo que hablábamos. Ok, vamos a ver un poco de esto con unos ejemplos, pero ahorita. Un segundo. Esos son los recursos. Cuando hablamos de recursos y de gastos de recursos, solo estamos hablando de estos dos recursos. El tiempo, ¿verdad? Representado en milisegundos, segundos o minutos, etc. Y el espacio en bytes, kilobytes, megabytes y así va. La unidad mínima sigue siendo el byte y la unidad mínima del tiempo, no sé, nanosegundos o no sé hasta dónde se medirá. Creo que nanosegundos. Ok, para tener cuántos recursos utiliza un algoritmo, solo medimos los recursos. Bueno, eso está redundante. Vamos a tomar cuánto tiempo y cuánto espacio ocupa un algoritmo. Eso es lo que tenemos que pensar para saber cuántos recursos utiliza. Ok, vamos a ver la teoría de la complejidad, que es el estudio del consumo de recursos que un algoritmo ocupa. Y la complejidad se basa en el crecimiento. Y eso lo que quiero decir de todo esto es que cuando analicemos la complejidad de un algoritmo, no les voy a pedir que me digan, es que mi máquina corrió y duró 1 minuto, pero en la máquina del otro corrió 5, tal vez tiene menos CPU y duró 5 minutos. Eso no es lo que vamos a analizar aquí. Lo que vamos a analizar aquí es el crecimiento. No es un número exacto, es una medida con la que crece. Vamos a ver lo de complejidad temporal con un video que tengo por acá. Vamos a ver si se escucha. Creo que sí. Segundo. Acá. Let's say there is a I'm complex. Ok, esa es una complejidad de lo que vamos a ver con un ejemplo. Ahí le puse los subtítulos, espero que se traduzcan bien. Igual, lo que quiero que vean es, y podemos ponerle pausa en algún momento, quiero que vean lo que es la complejidad lineal, en inglés es linear, en el tiempo. Vamos a ver 3 tipos de complejidades. La lineal, ¿cuál es esta? De hecho ya vimos 2 complejidades sin saberlo. Esta, Linear Time Complexity, que es la que vimos en este ejemplo de JavaScript con esta función.
la complejidad es lineal. Ya vamos a ver por qué. Y ya vimos la que es constante con el otro ejemplo que se hizo. Creo que lo borré. Bueno, la función aquella que resolvía todo en un paso es de complejidad constante en tiempo. Siempre, por más que le pongamos 1.000.000 al número entero que le metemos, va a durar lo mismo. Es de tiempo constante. Entonces vamos a ver esto con este video para ver cómo se representa. Is a series of lockers, and you have a book in one of those lockers. Okay. Your task. Estos son casilleros. Imaginemos que tenemos esos casilleros y vamos a tener que buscar un libro, pero no sabemos dónde está. Entonces, ¿cómo buscamos este libro? El cómo es el algoritmo que vamos a usar. Usando un algoritmo lineal como el que usamos antes en el ejemplo, el ciclo, digamos, el for, tenemos que ir por todos los casilleros hasta encontrarlo. Entonces, si nos toma un segundo abrir un casillero, podemos decir que al final nos tomó 5 segundos recorrer todos para encontrar el libro. En el peor de los casos. Analizamos el peor de los casos siempre, no el mejor, que lo abrimos y ya está ahí. Entonces aquí tenemos abajo en este plano el número de casilleros y aquí el tiempo que nos toma. Son 5 casilleros y nos toma 5 segundos abrir cada uno. Entonces podemos hacer esta gráfica. Con 10, el mismo caso, recorremos los 10 segundos en total y hacemos esta otra línea. Este otro punto en el plano. ¿Qué pasa si ponemos 100? Lo mismo. Y así con esos 3 puntos podemos trazar la línea del gráfico y darnos cuenta de cómo crece. Eso es la complejidad lineal. Por eso se llama lineal. Aquí empieza este tema del big O, del O grande. ¿Por qué es una O grande? Porque, no sé, los matemáticos usan notaciones y no sé cómo ellos meten notaciones. Pudo ser una P, pero hicieron una O. No tengo la verdad, no sé, es tema de matemática pura, no sé por qué. Pero lo que nos interesa es que se llama big O, o grande. Y la complejidad lineal se representa así, big O de n. Eso es esa gráfica que vemos ahí. Eso quiere decir esta complejidad, que es lineal. Vamos a aprender 3 tipos de complejidades hoy. Esta es la primera, lineal. ¿Cuál es este caso? ¿Cuál algoritmo es este? ¿O cuál algoritmo tiene complejidad lineal? Otra vez. Este for each, que es un ciclo, tiene complejidad lineal, porque es el mismo algoritmo que estamos viendo en el ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda? La complejidad lineal siempre va a ser una línea en ese sentido, por decirlo así, no va a correr un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda. Siempre va a ser una línea. Cuando lo comparas con, digamos, corres este for each en tu máquina y haces el análisis de cuánto tiempo le toma. Puede que su máquina sea mejor que la mía y le tome, y que una línea sea más alta que la otra en el plano. Tal vez, vea, para poner en el ejemplo, que en vez de durar un segundo abriendo un casillero, me tome medio segundo hacerlo en una máquina y en la otra un segundo entero. Entonces saldrían 2 líneas. Pero al final esas 2 líneas van a ir a la par, no es como que uno va a superar a la otra. Y entre más grande sea el número que le metamos, vamos a dar cuenta que no hay diferencia. ¿Ves? Ahí está el ejemplo de todo eso, cómo se vería. Así es como se vería si fuéramos más rápidos o más lentos abriendo el mismo casillero. Pero al final todos tienen la misma complejidad lineal.
aquí hace lo mismo. Este es el ejemplo de el que lo abre en un segundo contra el ejemplo que lo abre en 10 segundos por casillero. El ejemplo ahí dice que lo que hace es comer un sándwich cada vez que va a abrir el casillero. Entonces le toma 10 segundos más. Ok, esa fue la complejidad lineal. Vamos a ver la complejidad de tiempo constante. ¿Y cómo se representa? Se representa con O de 1. Igual que antes. ¿Cómo resolvimos la suma después? Con un paso. Y ese paso se representa así. O de 1. Y sí, lo que hablábamos antes. No importa qué tan grande sea el número que le metamos. Puede ser, sumen los números del 1 al 100. Y aquí ese ejemplo que te pone es que imagínense que tienes un amigo ahí que es un psíquico y que sabe exactamente en cuál casillero se encuentra el libro. Entonces va a ir directamente al casillero donde está y a saber, una vez, si incrementamos el número de casilleros, ahorita pues, ahí está, si incrementamos el número de casilleros, como siempre sabemos dónde está el libro, el tiempo no va a cambiar, es constante. Y como dice ahí, podría ser incluso más lento, puede ser que nuestra máquina sea más lenta para resolver la misma operación, pero el tiempo sigue siendo constante. Y ese es el tercero que vamos a ver hoy, que es la complejidad del tiempo cuadrático. Pues ya lo vamos a ver cómo se representa. Es O de n a la 2. Y esto es básicamente un ciclo dentro de un ciclo. Ahorita veremos el ejemplo. Es el mismo ejemplo, pero ahora, ¿qué pasa? Se ocupa sacar una llave de una bolsa para abrir el casillero. Entonces tenemos una bolsa con 5 llaves y cada vez que queremos venir a abrir un casillero, tenemos que buscar las llaves. Agarramos la llave 3, 4, no, son todos. Tenemos que probar una por una las 5 llaves. Una por una las 5 llaves en el primer casillero. Una por una las 5 llaves en el segundo casillero. Y así hasta que lleguemos al cuarto. Este es el peor de los casos, donde está en el último de los casilleros. ¿Cómo se representa eso en el gráfico? Esto es 5 por 5, ¿verdad? En ese caso, 25 es el tiempo que nos tomó ir. Nos tomar un segundo probar una llave para probar abrirlo. Entonces cada casillero nos toma 5 segundos. Por 5 casilleros son 25. Ese es el tiempo de ejecución de este algoritmo. Es súper ineficiente. Es de los peores. Aquí está cuando son 10 casilleros. Ven que incrementa cuadráticamente. Es como elevado al cuadrado. Ahora que tenemos 10 casilleros, el tiempo fue 100 segundos. Y así se representa esa gráfica. Por eso es que sí es el bcode de n al cuadrado. Okay. ¿Cómo es esto del...? Ahorita venimos acá. ¿Cómo es esto del cuadrático? Es como hacer un ciclo por aquí aparte. Vamos a ver. Es como esta función que tengo aquí. Voy a esconder esto primero. Y correr esta función.
Ahora más tarde resuelvo ese problema de que no me pinta. Es más, lo voy a ver en el navegador para ver el resultado. Entonces aquí nos muestra todos los pares o combinaciones que tiene esas tres letras. A con A, A con B, A con C. ¿Qué hace este algoritmo? Tiene un ciclo entre otro ciclo y tiene que ir por todas las posiciones del primer elemento, como hicimos con el casillero, el mismo ejemplo del casillero. Tiene que probar todas las posiciones de J, desde que J sea 0 hasta que J sea el último elemento, para moverse hasta el siguiente ciclo de afuera, digamos, el ciclo que está aquí afuera, y comenzar a sumar 1 a ese ciclo. Entonces tiene que iterar todas las veces de n aquí y todas las veces de este n aquí. Pues n a la 2. Ese tipo de algoritmos, vamos a mostrarles, vamos a ver esto. Esta página es el Bcode Sheet y aquí tenemos cómo se representa esto por la representación que vimos ahorita. La mejor sería el O de 1. Sería excelente. Es un algoritmo como el que vimos antes, que un paso resuelve todo. El O de 1, el tiempo constante. Este otro que está bien, se la juega, es O de n. Es solamente un ciclo. Tenemos un ciclo. Funciona bien. A medida que n crece, dura más tiempo en ejecución, pero funciona bien. Y aquí está este que es horrible, el n a la 2, el cuadrático. Aquí vemos la función cuadrática. Solo vamos a ver estos por ahora. Aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla que el array tiene este tipo de... Para leer el array, el tiempo es constante. Para buscarlo es O de n. Para insertarlo es O de n, porque tiene que leer hasta el último elemento e insertarlo hasta ahí. Para borrarlos también, porque tiene que bueno, depende del tipo de borrado que sea. Si es por índice va a ser directo. Y así con todo este montón de estructuras que vamos a ver en este curso. Por hoy solo vamos a llegar hasta ver el array, ¿verdad? El stack, hablaremos de él entre más adelante hoy o puede que la próxima. Pero bueno, esas son las estructuras de datos que... Sí, en muchos casos, el stack lo utiliza la memoria RAM. De hecho, la memoria RAM funciona como un stack. Un stack, míralo así, es una estructura. Por aquí tengo una imagen de eso. Esta de acá. Este es el stack. Lo que viene siendo el stack. Así está vacío. El push funciona que agregamos un elemento aquí a la pila que le llaman, al stack. Si hacemos un push, el siguiente va a ir siempre directamente arriba o encima del anterior. Y se acomodan de esa forma. No tenemos que ir a buscar dónde está, nada más sabemos que lo insertamos encima del último. Y el primero que sale es el que está arriba. ¿Ves? La salida, digamos, si queremos borrar uno, el que se va a borrar es este. El último que entró es el primero en salir. Entonces, eso, por decirlo así, una suma, podría funcionar, digamos, del 1, después del 2, 3, 4, 5. Sí. Y para el resultado te va a tirar lo mismo. Sí. Puedes usar todas esas estructuras, tanto el stack como las colas y como otras que vamos a ver,
para sumar, pero no son la forma más eficiente para sumar. Necesariamente, tal vez sí, tal vez en un caso muy complejo, donde no estamos hablando de números, sino de sumar una cosa más compleja, no sé, puede que sí sea la estructura que más sirve. No sé, no es lo mismo que yo una fila de un supermercado, que el primero que entra es el primero que sale. Es una cola, un queue. Es la estructura correcta para ese problema. Pero para otros problemas como el historial del navegador, por ejemplo, eso funciona con un stack. Y si estamos navegando en una página y le damos atrás, el primer elemento en que se borra el historial es el último. Ok, vamos a ver. Quedamos. Ah, sí, con ese ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de del tiempo, de complejidad de tiempo lineal. Es la búsqueda lineal. Okay. Este que tenemos de aquí, ¿qué tiempo sería? Espero que quede claro, porque la próxima vez un quiz va a estar socado, digamos, va a tener este tipo de preguntas, así que si no pueden responder esta, ya ahí, es mejor que las resolvamos ahorita. ¿Qué tipo de tiempo es este algoritmo? ¿Por qué lineal? Porque ahí dice lineal. No, es constante. Ajá, porque es un paso que aquí decimos, retórneme el elemento del array. Y es solamente un paso. Ese es como el ejemplo del psíquico que sabía dónde estaba el casillero, el libro en el casillero. Este ya sabe dónde está y va directamente ahí. Ok. Es constante. ¿Y ese otro qué tipo será? ¿Cuál es? Lineal. ¿Por qué? Ah, porque está al revés ahora. ¿Y si dijera cuadrático? Uy. No, yo me refiero a mi comentario. Ah. ¿Y si el comentario dijera? No se trata de lo que yo les pongo aquí en el guión que les preparo aquí en la clase, sino de los que ustedes analicen. Entonces, ¿cuál sería realmente? Sigue siendo lineal. Ajá, muy bien. Y ven que aquí estoy utilizando otro ciclo diferente. Es un for each. For each, por cada, traducido, por cada elemento. Eso se lee como lenguaje natural, ¿no? Por cada elemento del arreglo, imprímalo en la consola. Antes de ir apoyando más ese console para empezar el Ok, déjame correrlo. Sí, tienes razón. Imagínate que no toco JavaScript muy seguido en el trabajo. Vamos a correr a ver. Cayó. Ok,
Muchas gracias. Ya podemos imprimir todos los elementos del array recorriéndolo de forma lineal. Este otro, ¿verdad? Solo le tomará un paso para hacerlo, este le tomará n pasos, entonces es lineal. Y el cuadrático, ahora sí, corramos el cuadrático por acá. Esta función de aquí, quiero que la hagan, y bueno, ya después de eso ya casi que estamos. Pero quiero que hagan una función cuadrática, así, de complejidad cuadrática para que se recuerden de lo que no hay que hacer. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Es más, los voy a poner aquí en caritas de... Esas son las notaciones de VCode en caritas. Esa es buena, esa es súper buena. ¿Se ve? Sí. Esa es la función aquella de Gauss-Jordan, de un paso. Esa que es un punto medio bueno, medio normal, todavía no la vamos a ver. Esta es la otra que vimos, VCode de n, que es tiempo lineal, y es así. Eso es igual a VCode 1. VCode de 1 es esta, la primera, la buena. Y la El tiempo constante. El VCode de 1 es solo un paso para resolver el problema. Es O grande de 1. ¿Ves? Así, igual que aquí. Sí se puede ver aquí, el primero de todos. Sí. VCode de 1. Luego vimos VCode de n, que es lineal. El for, el ciclo. Y ese en tiempo, en complejidad de tiempo, eso sí. Sí, cuando recorríamos los casilleros, uno por uno, hasta llegar al 10. Digamos, de 1 a 10, tenemos que ir por todos. ¿Por qué lo pongo así? Es como en el otro dibujo, para ponerlo más serio. Es como ven, esta es una gráfica que muestra de bueno a malo. Desde aquí es excelente hasta horrible. Y este es fair, es como regular, por así decirlo, no sé. Ajá. Ese es un muy buen ejemplo de la vida real, porque el código nos puede sonar como muy abstracto, en la vida real es un muy buen ejemplo. Este es el VCode de n a la 2, que está triste, pero puede estar peor todavía. Y es factorial. Y lo vamos a ver después de cuando veamos recursividad y eso. Sí. Yo no quiero entrar con factorial de una vez. Y el programa dice que sí, pero no vamos. Sí. Por eso, y si ustedes vieron ahí mis notas, clase 1 y clase 2 es lo que está planeado. Después en el camino vamos a ver. Pero en primera clase no. Sí, no tendría sentido. Bueno, entonces copies este ejemplo que es tiempo lineal. Sí, cuadrático. Es tiempo cuadrático. Sí, este video va a quedar subido en YouTube. Les prometo que la última vez que les moleste con eso, no tienen una hoja. Por lo menos por hoy. Sí. Sería bueno si. No, es que yo no lo habilito, eso es administrativo. Sí, lo voy a habilitar cuando esté trabajando formalmente en la U. No, todavía soy nada más alguien que llegó y se puso a la clase. Sí. Sí, ocupo el teléfono, el correo. Imagino que podemos hacer un grupo de WhatsApp, imagino, porque no tenemos eso para comunicar. O si no quieren dar el teléfono, dejen el correo y yo los meto a Slack. Ok.
En una clase lo vamos a subir a Git, pero desde Visual Code. En Prola 2, los que estamos en Prola 2 también, lo estamos haciendo con Visual Studio, el otro. Creo que una pregunta. Usted no está, cuando es que Reino tiene como un grupo como de todos los informáticos de la UNA. Entonces, usted no podría como crear el grupo, nosotros estamos en el grupo. Creo que sí. Y enviar el link ahí y todos nosotros nos metemos, ya sea que los que no estamos en el compartimos, porque antes de Ajá. compartimos en la clase. Suena bien, suena bien. Para que no sea tan posible para usted ir a llegar uno. Sí, uno por uno, ¿verdad? Sí. Perfecto, buena idea. Entonces vamos a hacer eso. Así vamos a hacer el grupo de WhatsApp y los correos sí los voy a tener para lo de lo de Slack. Bueno, entonces copian esto y estaríamos por hoy. Si tienen que copiarlo porque la próxima clase de aquí empezamos. Yeah.